Cuando hablamos de enfermeras, a menudo pensamos en hospitales, centros de salud o atención domiciliaria. Sin embargo, hay otros ámbitos donde se ejerce la profesión. De hecho, en uno en concreto, la enfermería adquiere una dimensión especialmente compleja y exigente. Es la sanidad militar. En este entorno, las enfermeras no solo desarrollan su labor asistencial, sino que también participan en misiones internacionales, operaciones humanitarias, gestión de emergencias, catástrofes naturales o situaciones de conflicto armado. Se trata de profesionales que trabajan en condiciones muy diferentes a las del sistema sanitario convencional, donde la capacidad de adaptación, el liderazgo, la toma rápida de decisiones y el trabajo en equipo resultan absolutamente esenciales. Hoy queremos conocer de cerca este ámbito y lo hacemos con Alicia Moreno, teniente coronel y jefa de la unidad de enfermería de la Inspección General de Sanidad de la Defensa. Diplomada en enfermería e integrante de las Fuerzas Armadas desde 1990, cuenta con una trayectoria de más de 3 décadas en la sanidad militar, con experiencia en gestión sanitaria, emergencias, operaciones internacionales. A lo largo de su carrera ha participado en misiones como Bosnia, Kosovo, Somalia, Afganistán, además de intervenir en emergencias en territorio nacional, como operaciones relacionadas con incendios forestales o la respuesta a catástrofes naturales, como por ejemplo la Dana. Su trayectoria ha sido reconocida con diferentes distinciones, entre ellas el Premio Nacional de Enfermería Asistencial 2025. Teniente coronel Alicia Moreno, bienvenida a Onda 36 Ande. Buenos días, lo primero, y pues muchas gracias por la posibilidad de estar aquí compartiendo un poco el ámbito en el que nos movemos, pues enfermeros militares. La verdad es que es todo un honor. Bueno, y para nosotros más, poder saber qué es lo que hacéis, a qué dedicáis vuestro tiempo. Alicia, ¿cómo describirías en concreto qué es el ámbito de la enfermería militar y cuáles son las áreas de trabajo clave? A ver, nosotros dentro de lo que es el Ministerio de Defensa, la especialidad fundamental de enfermería, nos encontramos encuadrados en el Cuerpo Militar de Sanidad, dentro de los cuerpos comunes de la defensa. Los cuerpos comunes de la defensa, tenemos la posibilidad y estamos dispuestos a estar destinados y trabajando en cualquiera de los 3 ejércitos, así como en el órgano central, la UME, hospitales y, por supuesto, también en la Guardia Civil. ¿En qué campos? Bueno, pues en el que la enfermería a nivel civil también tiene, desde el punto de vista asistencial, por supuesto, la investigación, bueno, aquí tenemos compañeros que están participando con un estudio en el nursing, y luego, pues evidentemente, lo mismo a nivel de docencia. Nosotros tenemos nuestras propias academias y formación propia, formación de perfeccionamiento para nuestros enfermeros militares, pero que también podemos acceder a cursos transversales con otros miembros. Y luego, por supuesto, la gestión fundamental, no solo gestión hospitalaria, que es muy importante y además con un gran peso, sino, pues en mi caso particular, gestión, como bien has dicho, en emergencias y catástrofes, ¿no? Entonces, bueno, pues la enfermería militar sí que se mueve en unos ambientes diferentes, pero la función viene a ser la misma. ¿Qué cualidades son claves para una enfermera militar? Qué gran pregunta. Bueno, yo creo que una enfermera militar, como ya dije en su momento en la entrega del premio, los enfermeros militares tenemos una gran vocación. Si no la tienes, es imposible ser enfermero. Y en el caso del militar, una doble vocación, porque, como dije, ¿no? El hecho de la atención a nuestras bajas, a nuestros pacientes y el trabajar en esos ambientes te genera no es una forma de trabajo, es una forma de vida. Tienes que saber a qué te enfrentas y realmente, bueno, en mi caso particular, eso, después de 35 años, siempre pongo en una balanza todo y siempre me pesa lo bueno que no lo menos bueno. Por lo tanto, un enfermero que quiera asumir o trabajar bajo una gran presión, es verdad, pero a nivel asistencial, a nivel de gestión, desde luego, dentro de las Fuerzas Armadas tiene un camino. Precisamente has dicho que llevas más de 35 años de servicio en la sanidad militar. ¿Cómo ha evolucionado la presencia femenina en las Fuerzas Armadas desde que comenzaste? Bueno, yo sí es verdad que yo pertenezco a la tercera promoción que permitió el Ministerio de Defensa el acceso a mujeres a Fuerzas Armadas. Y en mi caso particular, desde que España abrió su primera misión en la guerra de Bosnia-Herzegovina en el año 92, España tardó 6 meses en mandar a las 2 primeras mujeres a una misión internacional.
a una misión en la que las Fuerzas Armadas en ese momento tampoco tenían una gran experiencia, me refiero a nivel logístico, eran 1.200 personas fuera de España, en un país que estaba totalmente colapsado por la guerra civil y que había que hacerles llegar todo, desde la rueda del vehículo hasta la tubuladura del aparato de anestesia para nuestro hospital. Y ahí metieron a las 2 primeras mujeres. 1.200 miembros de la Legión, ahí estuvimos, y yo voy a aprovechar, porque ya no lo voy a decir yo, sino el entonces mi coronel, que ahora es general retirado, en un artículo de opinión que hizo él sobre la Legión en acción, él manifiesta lo siguiente. Al reflexionar sobre las enseñanzas de esta misión, también hay que destacar el reconocimiento de los 1.200 miembros de esa agrupación al incalculable aporte de sus 2 compañeras en el cumplimiento de las tareas asignadas durante el conflicto bélico. Por primera vez en la historia, el ejército español, 2 mujeres oficiales de la Legión se unieron a su unidad, una teniente médico y yo. Su inclusión no solo marcó un hito significativo, sino que demostró que el valor y la competencia no conocen género. Ambas llevaron a cabo su misión en un alto grado de satisfacción, integrándose como un oficial más en sus equipos operativos y con el máximo nivel de entrega y eficacia, sentando un precedente inspirador para las siguientes generaciones de mujeres. Esto no lo digo yo, lo dijo él, y para mí fue que en el año 93 una persona con una tradición militar de muchos años en un ámbito exclusivamente de hombres que manifestara esto, pues quiero decir que nos sentimos como uno más, valorados, muy valoradas, quizás demasiado por nuestro trabajo, porque tuvimos que hacer nuestro trabajo como médico y enfermero más de lo deseado. Tuvimos 68 bajas, 10 fallecidos. Entonces, ahí se demostró eso, que la competencia y el valor no es cuestión de género. Y lo mismo cogió sorprendido a alguno, ¿no? Que os integraseis bien y Sí, todo. sí, pero realmente no sé. Es verdad que estabas bajo la atenta mirada de tus mandos desde el ministerio aquí, de tus mandos en zona. Pero la verdad es que por necesidad quizás, pues vieron que eres uno más, tú vas a hacer tu trabajo y eres parte del equipo, porque allí todos nos necesitamos a todos. Ellos sin nosotros, sin la sanidad, no van a ningún sitio. Absolutamente, Y absolutamente. ahí, o sea, nosotros capacitamos a esas unidades de Fuerzas Armadas pues para poder intervenir, porque si pasa algo, tú estás ahí. Exacto. Alicia, hemos dicho que llevas 35 años de servicio, pero eres teniente coronel. Sí. Sí, nosotros actualmente, dentro bueno, nos lo marca nuestra ley de la carrera militar, nos mantenemos todavía en una escala aparte, porque esta ley, bueno, es del año 2007 y actualmente todavía no se ha desarrollado una nueva en la que evidentemente en el 2007 nosotros éramos diplomados y entonces nos encontrábamos en una escala aparte. Ahora evidentemente va todo evolucionando y bueno, quizás a futuro esperamos que evidentemente se nos equipare en tiempos y en empleos como el resto de las especialidades que tiene la sanidad militar. No por eso, mientras tanto, pues como hemos Te dicho, vas formando, ¿no? tenemos que ir preparándonos, porque si llega el día, pues tenemos que estar, pues eso, en gestión, a nivel logístico, tenemos que tener todo ese bagaje para poder enfrentar esa situación que esperamos que, bueno, no tarde mucho. Esperamos que no tarde mucho. ¿Cuál ha sido el entorno más difícil en el que has tenido que trabajar como enfermera militar y con qué medios contabas? A ver, bueno, he participado en unas cuantas misiones, pero a lo mejor porque yo la primera vez que desplegué, como he dicho, que fue con la Legión en el año 93, en una guerra civil abierta, con 23 años, pues, y siendo las primeras, quizás esa me marcó mucho porque fue en un país a 2 horas de avión de España, muy mediterráneo como nosotros, una sociedad como la nuestra. Tú llegar allí y encontrarte un país totalmente colapsado. Nosotros fuimos con un mandato, éramos fuerzas de paz, digamos, a escoltar convoys de ayuda humanitaria al norte de la provincia de Herzegovina. Y al llegar allí, Naciones Unidas nos cambió la misión y pasamos a ser fuerzas de interposición. Fuerzas de interposición, que a mí esa palabra me preocupó mucho porque evidentemente significa estar en medio de dos combatientes, digamos. Entonces eso nos genera un aumento, un incremento en la asistencia sanitaria a la población civil y, como he dicho antes, a nuestros compañeros. Entonces, el tener que atender a tu gente fuera, sin haber pensado qué podía pasar, es complicado. Es complicado porque primero tienes que hacer frente a ello, tienes que trabajar modo frío y luego después lo tienes que gestionar emocionalmente. Porque claro, hoy había pasado algo y ya no podías hacer más.
pero claro, al día siguiente podía volver a pasar algo y tú tenías que estar al 100% por los que seguíamos ahí. Entonces esos momentos fueron complicados de gestionar, evidentemente. Y luego como profesional de sanidad y enfermera, yo estaba recién llegada a destino aquí en Madrid, yo venía de Zaragoza en enero del 2020 y en marzo, pues bueno, lo que nos pasó a todos. Llegó la pandemia y en nuestro caso, bueno, pues a nivel de sanidad militar se hicieron muchos apoyos a diferentes ámbitos y a nivel de asistencial, en mi caso particular, me comisionaron a la UCI COVID del Hospital Militar Gómez Ulla. Fueron 3 meses como una misión porque yo estaba fuera de mi casa y aquí fue muy complicado porque yo creo que, bueno, lo que sentimos todos, esa impotencia, esa no saber qué puede pasar, pacientes que evolucionaban relativamente bien de la noche a la mañana, volvías al día siguiente y habían fallecido y te generaba dudas de a ver si es que he hecho yo algo mal. Eso era horroroso, ¿no? Pero lo mismo, tenías que reinventarte cada día para seguir adelante. Y además en este caso, tú vas de misión y dices, voy 3 meses, voy 6 meses, pero aquí no sabías cuándo iba a acabar. Entonces esa sensación es muy dura, porque aunque tengamos experiencia en misiones, yo en mi caso he tenido hasta compañeros fallecidos, esto era en tu casa y con tu gente. Y eso es muy, muy duro. Aparte, bueno, no quiero, pero también, bueno, la pasada Dana, pues también nos fue dura de gestionar, por el mismo motivo, porque era aquí en tu casa y con tu gente. Pero bueno, sacas fuerzas de donde no las hay y siempre tiras para adelante. Yo creo que como casi todos, porque somos así los enfermeros. ¿Con qué te quedas? ¿Con qué momentos satisfactorios te quedas pese a esta, con permiso, de los momentos tan dramáticos que supuso la pandemia, la Dana, Sí. pero con ¿Con qué momentos? podrías...? Evidentemente, yo creo que desde el punto de vista, como esa doble vocación que tenemos, ¿no? Desde el punto de vista sanitario, como enfermera, evidentemente, con el que nos quedamos todos cuando somos capaces de tirar de nuestros pacientes, de que conseguir que vuelvan a su vida relativamente con sus familias. Ese es el mayor, ¿no? Y luego por mi vocación, por esa doble vocación militar, pues para nosotros siempre se nos resume la satisfacción del deber cumplido. Viene a ser lo mismo, pero en diferentes ámbitos. Esos son los momentos que más satisfacción te dan. Precisamente en la Dana, ¿qué aporta la enfermería militar en la gestión de este tipo de emergencias? Bueno, en la Dana, bueno, pues cuando nos asaltó la Dana, desde el punto de vista, la perspectiva sanitaria a la que nos tuvimos que enfrentar nosotros, en la UME, en un principio, fue que, bueno, pues en la zona de la emergencia pasó lo que pasó y tuvimos que desplegar. Entonces a nosotros se nos planteó un gran problema. Digo a nosotros, no solo UMES, sino en general a la situación que teníamos allí. Aparte del millón de afectados, 100.000 directos, 40.000, creo que fueron 40.000, lo diré, empresas afectadas, 20.000 domicilios, hubo 120.000 vehículos afectados, entre los cuales evidentemente estaban las ambulancias. Y además con el hándicap de que el personal no podía llegar a su puesto de trabajo. Entonces, en un primer momento, cuando nosotros desplegamos nuestras ambulancias, nuestras unidades allí, pues atendíamos asistencialmente a todo. A todo. El que te llamaba a la puerta de la ambulancia lo tenías que atender. Tuvimos la gran suerte que no se vio afectado a los hospitales de Valencia. Nosotros, nuestro referente eran ellos. Pero según fue aumentando la situación y empezaron a llegar más servicios sanitarios y medios sanitarios de Fuerzas Armadas, incluso de otros ejércitos de fuera, tuvimos que asumir toda esa gestión. Y además era una gestión que era, evidentemente, nosotros teníamos desplegadas nuestras 38 ambulancias en la zona para atender al interviniente. Nosotros teníamos personas trabajando en garajes, teníamos buceadores mirando en la albufera buscando desaparecidos. Pero a su vez el Servicio Valenciano de Salud, el 112, pues nos solicitó que apoyáramos en medios de evacuación. Porque claro, ellos recuperaron sus centros de salud en los colegios, pero las urgencias domiciliarias no tenían esa posibilidad. Entonces nos solicitaron a través de, evidentemente, el Teniente General de la UME, la posibilidad de colaborar. Se dijo que sí, por supuesto, porque es así. Pero claro, para nosotros nos generó un nivel de gestión ya muy grande. ¿Por qué? Porque teníamos que apoyar a 12 centros de salud en arco diurno y nocturno, más el arco diurno y nocturno de nuestra gente. O sea, fue un equilibrio muy, muy fino, porque en ningún momento podía, por así decir, faltar algo en algún punto. Se consiguió por parte de todos, allí apoyó todo el mundo. O sea,
civiles, militares. Al fin y a la postre, nosotros estamos para colaborar y complementar en lo que en ese momento la comunidad no llega. Incluso el Hospital General de Valencia, en un primer momento no, pero según van pasando los días, lo que no es urgente, según pasan los días, pasa a ser urgente. Los tratamientos de pacientes crónicos, Exactamente. hemodiálisis, tratamientos oncológicos, todo eso, claro, no se podían trasladar. También nos lo solicitaron y en Arco Diurno, pues nosotros movilizamos ambulancias de soporte vital básico solo para traslado, pero también había que gestionarlo y que no faltara nada en ningún sitio. Eso duró hasta que, evidentemente, pues la propia comunidad fue recuperando y restableciendo sus servicios sanitarios. En el momento que lo hicieron, ellos ya, por así decirlo, asumieron su carga. Durante la DANA se hicieron aproximadamente unas 10.000 asistencias, de las cuales 800 fueron a civiles y de las 800, 600 fueron en los primeros 15 días, el momento en el que tenían mayor problemática para ser asistidos por sus propios servicios sanitarios. Me llama muchísimo la atención todo este despliegue, toda esta planificación. ¿Responde a una estrategia? O sea, vosotros antes, o sea, cuando se os llama para la DANA, tenéis que desarrollar una estrategia para después implementarla. ¿Actuáis sobre el terreno? ¿Cómo es? Sí, bueno, nosotros a nivel, por ejemplo, de gestión en la DANA, nosotros nos desdoblamos en 2 puestos. Uno en el puesto de mando de la emergencia in situ, que ahí estaba pues mi jefe, el teniente coronel médico, y en mi caso yo me quedé en el puesto de mando fijo, aquí en Torrejón, con el teniente general. Y entonces nos coordinamos en esas células de coordinación sanitaria. Y a través de ellas es como pues movilizamos y organizamos el despliegue que tenemos que hacer según las incidencias que van ocurriendo. Claro, pero van surgiendo incidencias. Sí, o sea, sí. Es como, y ahora meto por aquí Sí. esto y ahora a ver Es cómo lo verdad, es organizamos. verdad que, bueno, yo tuve la gran suerte que lo que es la vida o el destino, no sé cómo llamarlo, 2 años antes de ir destinada a la UME tuve la oportunidad de hacer el curso de gestión de catástrofes en la Unidad Militar de Emergencia. Por lo tanto, cuando yo llegué a la UME y al poco salto la DANA, pues tenía ese pequeño, yo ya llevaba mi mochila pequeña, ¿no? Sí que es verdad que la realidad siempre supera la ficción, ¿no? Hombre, claro. Pero bueno, te da ese pequeño margen de maniobra, ¿no? Y evidentemente nosotros en la Unidad Militar de Emergencia se hacen simulacros, bueno, pues constantemente, porque yo creo que lo que no se entrena no se sabe, pero que nos pasa a nosotros como enfermeros, lo que no practicamos en salas de simulación, pues tampoco. Precisamente para responder a estas situaciones de crisis, ¿es todo experiencia o hay que ir o sea, bueno, yo creo que se nace, ¿no? Con la vocación que tú decías Yo al creo que principio, tienes que tener vocación. pero luego tienes que ir adquiriendo Sí, competencias que resultan importantes, sí, ¿no? sí, sí. ¿Cuáles me dirías que son para estas situaciones de Para crisis? estas situaciones, a ver... Además de la sangre muy fría. La verdad es que a veces, ¿cómo diría yo? A veces es pura lógica o coherencia. Coherencia en que evidentemente tienes que aprender a priorizar. Nosotros, los enfermeros militares, pues desde que ingresas gestionas, desde que ingresas priorizas, porque desde que ingresas estás desplegando en misiones internacionales y eso te hace generar una mochila muy, muy grande. Yo en la operación de Valencia, la DANA, yo apliqué mucha mochila que traía de mi experiencias previas. Es verdad que yo ya llegué de teniente coronel, en ese puesto está esa persona porque, bueno, pues es teniente coronel, se te presupone que traes una mochila también, ¿no? Pero sí que tienes que aprender porque, claro, en la UME tenemos que trabajar en colaboración con organismos tanto autonómicos como locales, porque la UME lo único que hace, o las Fuerzas Armadas, es complementar a donde no llegan ellos. Si el nivel no lo puede asumir a nivel local, ayuntamiento, salta a nivel comunidad autónoma, y si no es cuando ya se pide ayuda digamos, al gobierno central, y es cuando ya entonces intervienes, ¿no? Y entonces, bueno, pues complementas lo que ellos te van pidiendo. Alicia, para mí ha sido un descubrimiento conocer todo lo que hace una enfermera militar. Me imagino que para nuestros oyentes también. Bueno, nunca he visto esto tan lleno, ¿eh? Muchísimas gracias a todos por venir. Tu trayectoria refleja muy bien el enorme valor que tiene la enfermería militar, una profesión que combina ese cuidado, el liderazgo, la capacidad de respuesta en situaciones extremas y un compromiso profundo con el servicio público. Alicia, enhorabuena y muchísimas gracias. Gracias. Yo lo único que quiero también transmitir es que, bueno, yo soy una de 700, casi 65 enfermeros militares que estamos desplegados o destinados en toda la geografía española, incluso algunos ahora los tenemos en misiones en el exterior. Yo soy uno, pero cada uno podríamos contaros, nos podéis imaginar lo que cada uno ha podido pasar. En mi caso, quizás por pertenecer a las primeras promociones, en el caso de ingreso de mujer en Fuerzas Armadas, pues a lo mejor se ve un poco más la evolución,
pero todos tenemos una mochila ahí, bueno, en nuestro ámbito. Pero Pues bien. nos encantaría. Nosotros tenemos abiertos los micrófonos para que vengan y nos lo cuenten ellos también. Alicia, un placer, de verdad. Muchísimas gracias a Gracias. vosotros, de verdad, gracias.